En una mañana común del año 1714, en la ciudad inglesa de Gloucester, nació George Whitefield, hijo de un matrimonio propietario de una posada. Su infancia fue sencilla, marcada por la pérdida temprana de su padre y por las dificultades que rodeaban a su familia. Desde pequeño, George mostraba una sensibilidad poco común. Mientras otros niños se distraían con juegos, él prefería escuchar historias y observar el cielo, como si algo invisible lo llamara más allá de la vida ordinaria. A pesar de su origen humilde, George era inquieto, curioso, y en su interior cargaba una sed profunda de propósito. En su adolescencia, ayudaba a su madre en la posada familiar, lavaba platos, atendía clientes, limpiaba habitaciones. Pero incluso en medio de la rutina agotadora, soñaba con algo mayor. No mayor en el sentido de fama o riqueza, sino algo eterno. Sentía que había un llamado sobre su vida, aunque no comprendía bien cuál era. Esa inquietud lo llevó a la Universidad de Oxford, donde se unió a un grupo de jóvenes conocido como el Club Santo, formado por John y Charles Wesley. Se dedicaban a la oración, al ayuno y a las obras de caridad. Buscaban agradar a Dios mediante una vida disciplinada. Pero en el fondo, Whitefield sentía que aún le faltaba algo. Era como si todo ese esfuerzo religioso no fuera suficiente para llenar el vacío de su alma. Hasta que una noche, mientras leía un pequeño libro titulado La vida de Dios en el alma del hombre, el Espíritu Santo tocó profundamente su corazón. Finalmente entendió que no era por la fuerza de sus obras, sino por la gracia de Cristo que el hombre puede ser salvo. Ahí, solo en su habitación, George cayó de rodillas, llorando, y entregó su vida por completo al Señor Jesús. En ese momento nació el verdadero George Whitefield, ya no el estudiante esforzado, ni el siervo obediente, sino el hombre regenerado, inflamado por una pasión divina que lo consumiría por el resto de su vida. Después de su profunda conversión, George Whitefield fue transformado desde dentro. La palabra de Dios se convirtió en el alimento de su alma y la oración en su respiración. Buscaba al Señor con intensidad. Oraba durante horas, ayunaba con frecuencia y se sumergía en las Escrituras como quien ha encontrado un tesoro escondido. Pero no pasó mucho tiempo hasta que aquel fuego interior empezó a desbordarse. Al ser ordenado ministro de la Iglesia Anglicana, Whitefield subía por primera vez al púlpito. Su voz era clara, fuerte y penetrante. Las palabras que salían de su boca parecían cargadas de fuego. Hombres y mujeres se conmovían, lloraban, caían de rodillas. No era solo elocuencia, había una autoridad espiritual visible en su predicación. Sin embargo, su estilo causaba incomodidad entre los líderes religiosos de la época. Muchos lo consideraban demasiado emocional, incluso fanático, y varias iglesias comenzaron a cerrarle las puertas. Pero Whitefield no se intimidaba. Si los templos no lo querían, iría a las plazas, a los campos, a las colinas. Donde hubiera personas, ahí abriría su Biblia y anunciaría el reino. Así fue como en 1739 subió a una roca en Kingswood, una aldea minera en Bristol, y predicó al aire libre ante miles de personas. Fue algo sin precedentes. Hombres endurecidos, acostumbrados al peso del carbón y a la oscuridad de las minas, comenzaron a llorar al oír sobre el amor de Dios. George escribió en su diario: «Veía las lágrimas correr por sus rostros, dejando surcos en la negrura del hollín. Era como si el Espíritu Santo lavara sus almas». Desde ese momento, George Whitefield se convirtió en la voz del Evangelio al aire libre, el evangelista de las multitudes, el predicador del campo abierto, y nunca más se detuvo. Impulsado por un llamado que ardía en su corazón, George Whitefield cruzó el océano rumbo a las colonias americanas. En una época en que los viajes en barco duraban semanas o meses, enfrentó tormentas, incomodidades y enfermedades. Con una convicción inquebrantable, las almas debían oír de Cristo sin importar el costo. Al llegar a América, encontró un pueblo disperso, espiritualmente dormido, iglesias frías, pastores sin celo, comunidades atrapadas en la rutina diaria. Pero cuando Whitefield comenzó a predicar, algo extraordinario sucedió. El cielo parecía abrirse. Familias enteras se reunían en los campos, en plazas, a orillas en los ríos e incluso en cementerios para escucharlo.
Su voz, dicen, podía oírse a más de 1 kilómetro de distancia, sin micrófonos. El impacto fue tan grande que hasta los periódicos seculares no pudieron ignorarlo. Uno escribió: «Este hombre habla como si estuviera frente al trono de Dios». Durante el llamado Gran Avivamiento, que sacudió las colonias a mediados del siglo XVIII, Whitefield fue una de las voces centrales. Predicaba en tabernáculos, casas, campos y hasta sobre tumbas cuando no había otro lugar para subir. Se estima que habló ante más de 10 millones de personas a lo largo de su vida en una época sin radio, televisión ni internet. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, aunque no era evangélico, estaba fascinado por Whitefield. Asistía a sus sermones y una vez intentó medir el alcance de su voz, llegando a la asombrosa cifra de más de 30,000 personas escuchándolo simultáneamente. Franklin escribió: «No concuerdo con todo lo que predica, pero nadie puede negar el impacto que causa en el alma de las personas». Era como si la propia creación cooperara con el mensaje. El viento llevaba su voz, los árboles callaban a los pájaros y los corazones duros se quebraban como piedra golpeada por el espíritu. Whitefield no era un hombre común, era un instrumento afinado por la oración, guiado por la palabra e inflamado por un amor que trascendía fronteras. Pero detrás de su elocuencia, de las multitudes, de la voz poderosa y de los aplausos silenciosos de la historia, había un lugar secreto. Ahí, lejos de las miradas, se revelaba quién era realmente: un hombre de oración. Whitefield entendía que sin oración, sus palabras serían solo discurso. Por eso buscaba a Dios con la misma intensidad con la que predicaba. A menudo se levantaba antes del amanecer para estar a solas con el Señor. Se arrodillaba, se prostraba y quebrantaba y clamaba con fervor. Decía: «Me presento ante Dios como un mendigo que no tiene nada y lo pide todo». Amigos suyos contaban que, al hospedarse con él, escuchaban sollozos provenientes de su habitación. Pensando que estaba enfermo, se acercaban pero lo encontraban de rodillas, llorando e intercediendo por las almas perdidas, clamando por avivamiento. Dicen que una vez un sirviente abrió la puerta de su cuarto y lo vio prostrado con el rostro en tierra repitiendo entre lágrimas: «Señor, dame almas o quita la mía». Esa era su oración constante: vidas salvas, corazones rendidos, un mundo transformado por la cruz. Antes de subir a cualquier púlpito, fuera una catedral o un campo abierto, pasaba horas de rodillas. En una ocasión, después de un sermón que causó gran conmoción, alguien le preguntó cómo lograba predicar con tanto poder. Él señaló el suelo y respondió: «El secreto está aquí, donde caen mis lágrimas antes de subir al púlpito». Su comunión con Dios no era mecánica, sino viva, íntima, ardiente. No oraba por obligación, oraba por necesidad, porque sin Dios nada podía hacer. Lo sabía, y el mundo sentía los efectos de esa entrega. Whitefield no predicaba sobre el fuego del cielo. Él vivía en llamas. Una llama encendida en lo secreto, una vida que ardía en oración. No predicaba para exhibirse ni para ganar fama. Predicaba porque amaba. Amaba con un amor que dolía, un amor que lo impulsaba a seguir, incluso extenuado, enfermo o rechazado. Su alma ardía por las almas de otros. Veía a cada persona, rica o pobre, instruida o analfabeta, como un ser eterno ante Dios, y no soportaba la idea de que alguien muriera sin conocer al Salvador. Cuando miraba a una multitud, no veía números, veía almas con destino eterno, y eso lo movía. Dicen que una vez, tras días de viaje a caballo, Whitefield llegó a una aldea en medio de una tormenta. Mojado, febril y débil, apenas podía mantenerse en pie. Sus amigos insistieron en que descansara, pero al ver a la multitud esperándolo bajo la lluvia, respondió: «¿Cómo puedo descansar si hay almas aquí que pueden perecer hoy sin oír el Evangelio?». Subió a una caja de madera, cubierto por una capa empapada, y predicó con lágrimas en los ojos. Muchos ese día se entregaron a Cristo. Su amor no conocía barreras. Predicaba a esclavos, patrones, niños, ancianos, mendigos y empresarios. Hablaba con la misma pasión en una habitación pequeña que en un campo lleno de miles de personas. Su rostro brillaba de celo, su voz temblaba de compasión. Un oyente escribió: «Cuando Whitefield predicaba sobre el infierno, era como si viera las llamas frente a él. Cuando hablaba del cielo, su rostro parecía iluminarse con su gloria». No era teatro,
Era vida, era fuego real, era el Evangelio con poder. Y mientras hablaba, los cielos parecían moverse y los corazones, incluso los más duros, se rendían ante la cruz. Pero el cuerpo ya mostraba señales de desgaste. Los años de viaje a caballo, noches sin dormir, ayunos, intercesión y predicaciones diarias cobraban su precio. Whitefield envejecía, pero el fuego dentro de él no se apagaba. Su voz ya no era la misma, pero su pasión parecía crecer con cada sermón. En septiembre de 1770, a los 55 años, muy debilitado, Whitefield llegó a la ciudad de Newburyport, en Estados Unidos. Estaba tan cansado que apenas podía subir escaleras. Un grupo de personas, al saber que se hospedaba allí, se reunió frente al lugar pidiéndole que dijera unas palabras. Con el rostro pálido y la respiración agitada, apareció en el balcón con una vela encendida en la mano y allí predicó por última vez. Con voz débil pero con los ojos ardientes, habló del amor de Cristo, de la urgencia del arrepentimiento y de la belleza de la salvación. La vela temblaba en su mano y mientras predicaba, la llama se fue apagando. Dicen que al terminar declaró: «Señor Jesús, estoy cansado, pero si aún hay alma que deba ser salva, predicaré mañana. Si no, llévame contigo». Esa madrugada fue hallado arrodillado junto a su cama, en silencio, en oración. Había partido. Así como vivió, murió con el rostro vuelto hacia el cielo. Whitefield no tuvo riquezas, no buscó aplausos, no obtuvo títulos terrenales, pero partió dejando un legado que atraviesa los siglos. Una vida consumida por Cristo, un cuerpo exhausto, pero un espíritu en paz. Su tumba, hasta hoy, se encuentra debajo de un púlpito, como si dijera al mundo: «Mi vida fue una predicación hasta el fin». Whitefield partió, pero el eco de su voz aún resuena. No dejó un imperio, pero sí huellas invisibles en la historia, y marcas eternas en los corazones transformados por su entrega radical. Su ministerio ayudó a preparar el camino para el gran avivamiento, tanto en Inglaterra como en las colonias americanas. Influyó en miles de predicadores. Reavivó el celo de iglesias dormidas y despertó a toda una generación para la realidad de la eternidad. Se dice que John Wesley, su antiguo compañero y luego rival teológico, al enterarse de su muerte escribió con lágrimas en los ojos: «Allí nace un hombre con quien pocos pueden compararse». Si alguien fue un verdadero ministro del Evangelio, fue George Whitefield. Pero lo que realmente hacía grande a Whitefield no era su talento, ni su voz, ni sus números, sino su entrega total. Se ofreció como sacrificio vivo. Predicaba como si cada sermón fuera el último, oraba como si el destino del mundo estuviera sobre sus rodillas y amaba las almas como si cada una fuera el mismo Cristo disfrazado. Su legado nos recuerda que la vida cristiana no trata de comodidad, sino de propósito. No se trata de vivir largo tiempo, sino de vivir intensamente para Dios. Solía decir: «Somos inmortales hasta que nuestra obra esté completa». Y la suya, sin duda, lo estuvo. Pero el fuego que lo consumió aún arde en los púlpitos donde se predica con compasión, en los campos misioneros, en las habitaciones de oración, en cada creyente que elige gastarse por amor a Jesús. George Whitefield se fue, pero su llamado aún resuena, llamando a hombres y mujeres dispuestos a vivir por lo que realmente importa, a morir por lo que es eterno, a predicar con lágrimas, a orar con gemidos, a amar las almas más que la propia vida. Y la pregunta que queda es: ¿habrá alguien dispuesto a continuar esta llama?